Shalom, mis amados hermanos, una vez más aquí para llevar el resumen de esta hermosa paracha, amados, el que el Eterno nos da cada semana y nosotros estudiamos y sacamos el reporte de acuerdo a las escrituras, mis queridos. Y es muy hermosa y tenemos doble porción. Tenemos doble porción que el Padre nos regala para esta semana. Bien, vamos a hacer la tefilo o la oración por la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol kohanim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres, Rey del universo, que nos ha otorgado una Torah emet. Por nuestro amado Yeshua HaMashiach, le damos toda cabo con ese Shabbat que Él nos da cada día, amados hermanos, para cuando hablamos, vamos a hablar de su palabra, amado, que venga con esa inspiración, con esa iluminación, con esa revelación que solamente Él da. En esta hora, que nuestro Akadosh Baruj Hu nos guarde y nos dé de su palabra en esta hora. Amén. Bien. En esta semana, hermanos, ya termina el libro de Bamidbar, que significa desierto. Hemos visto que en Bereshit fue el principio, en Shemot dio nombres, en Vayikrar llamó, y Bamidbar nos llevó al desierto. En todo ese proceso el Padre nos iba conociendo cómo iba a ser el ser humano. Realmente, amados, porque ya en el libro de Devarim, amados, ya son las palabras realmente de a la obediencia. Nos enamoró durante todo el proceso, nos hizo conocerle y nosotros tomamos la decisión. Ya aquí, ya nosotros tomamos la decisión de caminar con Él. Porque antes éramos ignorantes a todas estas maravillas que Él nos ha dado. Pero somos el pueblo que dijimos, nosotros obedeceremos. Su palabra no es, amados hermanos, una carga. Su palabra es bendición, con la que Él nos enseña a caminar en este diario vivir. Entonces vemos que realmente Él nos ha hablado, ha puesto en regla todo lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y ahora nosotros tenemos que caminar, creer en las miles de promesas que Él nos ha dado. En esta semana tenemos la parashá Matot, que significa tribu, y la parashá Masei, que significa jornada. Entonces tenemos la parashá 42 y 43. Y se encuentra en número del 30 en adelante. Y vamos a leerlo, dice. Del 30, amén. Vamos a abrir las escrituras. Y dice: habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Hashem ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Hashem o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, para conforme a todo lo que ha salido de su boca, debe de cumplirse. Entonces aquí, hermanos, realmente el Padre nos está enseñando que nosotros no debemos de hacer votos a la ligera, que debemos de tener mucho cuidado de hacer. Pero vemos grandes personajes en la Torah o en la Taná
que hicieron votos. Podemos ver un ejemplo, Jacob. Jacob hizo voto, amados hermanos, y lo podemos ver en Bereshit 28, 22, Bereshit 28, 22. ¿Del 22 al cuánto? El 22, porque ahí sigue el 31:13. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Hashem, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El 31:13. Ahí mismo. 31:13. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. Entonces vemos que ahí Jacob conoció a nuestro Abacados. Entonces vemos que él hace un voto y hace de que todo lo de lo que el Padre le prospere, él dará el diezmo, amados. Bueno, no vamos a hablar de ese tema porque es muy complicado para hoy en día. Pero cuando uno es bendecido, amados hermanos, cuando el Eterno a usted lo bendice y usted hace sedacá o ayuda a su comunidad, usted es bendecido, usted es prosperado y el Eterno está mirando lo que usted está haciendo. Pero si muchas veces nosotros no hacemos, lo hacemos, no tengo por qué hacerlo, eso es mío y bueno, hay grandes bendiciones, amados, lo puedo decir, soy un ejemplo de todo aquello. Y lo seguiré haciendo, amados, con la ayuda de mi Padre, seguiremos, como quien dice, bendiciendo. Amén. Entonces aquí vemos que cuando se hace un voto, nosotros no debemos de tardar en cumplirlo. Y dice, en esta paracha, amadas, la Torá destaca a los jefes con relación con el cumplimiento de las promesas. Muchas veces nosotros hablamos que hay que bendecir, que hay que bendecir a los demás, pero nosotros debemos de ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo. Nosotros como podemos decir, estamos al frente, nosotros somos los primeros que tenemos que acercarnos a dar su ofrenda. No solamente el pueblo, sino que nosotros también debemos de ser también el primero en poner ese ejemplo. Si usted no lo hace, pues mire lo que las demás personas dicen. Si él no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Porque así es el pueblo, siempre inclinado a observar lo que no es correcto. Pero así pasa, amados hermanos. Entonces, como dice aquí, de la responsabilidad de cumplir sus promesas. El resto del pueblo, porque nosotros sabemos que el que está al frente es un representante de nuestro Akadosh Baruj Hu. Y ante el pueblo, si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada del Eterno, que le ha puesto como su representante. Entonces nosotros debemos de tener, amados, mucho cuidado de prometer. No seamos políticos, amados, que ellos prometen y terminan su periodo, nada que ver. Y aquí hay un mensaje también, dice, un líder político que da promesas en una campaña electoral, luego al ser elegido no cumple sus promesas. Entonces, ¿el qué está haciendo? Está profanando el nombre de nuestro Akadosh Baruj Hu al no cumplir la promesa en algo. Es algo grave y tiene que ver con el honor a Hashem. Entonces, amados, es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y seguimos en el 30, dice, si un hombre hace un voto a Hashem o un juramento para imponer una prohibición sobre una persona,
no faltará su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de la boca. Podemos entender y ver que aquí hay dos tipos, amados, de juramento. Promesas, dos tipos de promesas, voto y juramento. La palabra hebrea de voto es neder, que significa promesa. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como juramento es shewa, y tiene que ver con una restricción de la persona misma. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, los prometo. Pero nosotros también, hermanos, vemos que en la Torá también hay mujeres que hicieron votos, amados. En la palabra, en la Taná, han habido mujeres que no han podido estar embarazadas. Y sin embargo han hecho voto y el Eterno les ha respondido después de muchos años. Y vamos a ver este ejemplo. Podemos ver en 1 Samuel 1 del 11. Está escrito. Vemos quién hizo voto. Del 1 al 11. Sí, del 1 al 11. Un varón de Ramatán de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Su, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que el varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Hashem de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de él, Alí, Ogni y Feni, sacerdotes de Hashem. Y cuando llegaba el día de que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque él amaba a Ana, aunque Hashem no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Hashem no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Hashem, lo irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Alcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está frío tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Hashem, ella con amargura de alma oró a Hashem y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Hashem de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaré de mí, y no te olvidaré de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Hashem todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Amén. Entonces vemos, amados, que el Eterno respondió a aquel voto que hizo esta mujer. Y vimos quién era, un gran profeta, que ayudó muchísimo. Fue consagrado, fue guiado, amados. Durante su nacimiento podemos ver cómo Ana lo consagró, le hizo conocer todo de nuestro Padre y lo entregó. Y de ahí vemos que el Eterno la bendijo y pudo tener otros hijos. En Salmo 22, 25 escrito está: De ti será mi alabanza en la gran congregación, mi voto pagaré delante de los que le temen. Entonces, muchas veces, amados, es hermoso cuando uno se siente un poco como deprimido, se siente un poco estresado, bueno, esa palabra ignorémoslas. Pero cuando uno canta una adoración, un himno, un salmo, amados, es como volver a respirar. Entonces, ahí queda como quien dice esa armonía, ese minja, sí, de shalom, que nosotros debemos de tener siempre, siempre con ese gozo, con esa alegría. Entonces, vemos lo que dice el Salmo. Pero también tenemos otro voto que se hizo y es en Jonás
2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Hashem. Entonces vemos que Jonás también, nosotros recordemos la historia de Jonás, lo que el Eterno hizo, pero él dio votos de agradecimiento. Vamos a ver, amados, cuando uno no cumple ese voto, ¿qué sucede en la persona? Cuando uno falta a ese compromiso de lo que sale de nuestra boca, amado, la palabra hebrea que ha sido traducida como faltará, o sea, aquella persona que falta a la promesa, es yaher, que viene de la palabra halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar. Entonces, amado, nosotros que tengamos mucho cuidado con dañar a las personas cuando hemos hecho una promesa. Porque esa persona pone la confianza, aunque no debe de poner la confianza en el hombre, sino que dará gracias al Eterno porque alguien le dio una palabra y ella lo creyó y esperó. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las promesas que se hacen, para no tener nudos en nuestro caminar, para no tener eso, como esa sequía en nuestras vidas, amados. A veces nosotros vivimos secos por motivo de que no somos realmente personas que tienen esa gratitud. Mucha gente esperan de las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones, pero cuando tú te detienes a dar, entonces daba una enseñanza, amado, sobre lo que era realmente la pobreza. Daba una enseñanza y lo analizaba desde un punto de vista, amados, de que las personas, me preguntaba yo, Padre, ¿por qué tu pueblo tiene tanta sequía? No entiendo si estamos en Torah y decimos que estamos obedeciendo. A veces las aflicciones son procesos que el Eterno lo permite, amados, para limpiarnos y después sanarnos, o también para que nosotros nos detengamos a analizar nuestra vida como está delante de Él. O también para prepararnos. Entonces nosotros debemos de de meditar qué realmente está pasando en nuestra vida. Hacer un ayuno y preguntarle al Padre por qué hay esta resequedad. Porque muchas veces el Eterno te usa como instrumento para llevar un mensaje, o sea, llevar su palabra. Te pone como que has visitado una familia. Ve con una palabra, decía un varón, con un versículo que te sepas, con ese predícalo. Y va a ver las cosas diferentes. Porque la palabra, cuando uno se alimenta, viene a ser en nuestra vida algo bien diferente, viene a ser un estilo de vida, viene a ser ese alimento diario, amados. Yo le decía a mi esposo, cuando ya a veces ya me voy a descansar y en el día no le he hablado a nadie. Y no me siento lo mismo. Pero cuando llega alguien, hermano, y se pone, amado hermano, que es hermoso y a veces yo le voy, no se quiere ir todavía, sigamos y seguimos y como, bueno, yo tengo un defecto, amados, que me gusta hablar mucho. Me gusta hablar mucho. Cuando se menciona la palabra hermano, yo me olvido de todo, hasta que tengo que ir a dormir, me olvido de que tengo que ir a comer. Cuando me encuentro a alguien que no para contradecirme, no, que dice así, no, gracias al Eterno, el Eterno no ha puesto esas clases de personas, sino que son personas que hemos compartido, respetan mi opinión, yo respeto su opinión y avanzamos. Entonces,
Es muy hermoso cuando sucede, amado. Cuando uno le habla a alguien diario, día a día. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados, con las promesas que hacemos. Y debemos de cumplir. Que el Eterno nos perdone si ha habido algo que hemos prometido y no lo hemos cumplido. Pero acuérdense que todavía tenemos tiempo. Amén. Seguimos. La Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Es interesante ver la conexión entre perforar o herir y el hecho de no cumplir una promesa. El que no cumple su palabra causa una herida, una perforación en la imagen de nuestro Akadosh Baruj Hu. Si el hombre no cumple su palabra, causa una herida en la función de reflejar el carácter de Hashem, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra y el hombre fue criado a su imagen. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, de lo que hacemos. En Eclesiastés 5, del 1 al 7, escrito está. Cuando fueres a la casa de Hashem, guarda tu pie y acércate más para ver que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Hashem, porque tu ruin está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras su voz, la voz del necio. Cuando Hashem hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en lo insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Hashem se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tu mano. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú temes a Hashem. Amén. Entonces vemos, amados, lo que en Eclesiastés nos está hablando el Eterno. Así también en el Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu cados templos y daré gracias a tu nombre por tu rajén y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme todo tu nombre. Entonces aquí vemos que Hashem se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. De la misma manera nosotros nos atamos con nuestras propias palabras que sin nuestras propias palabras y el caso de no cumplirlas estaríamos pecando, amados, pecando. Entonces vemos aquí. Ahora nos toca, amados, también los votos. Un varón está bajo la autoridad de su jefe. Nosotros podemos ver que aparte de las tribus tenían como quien dice, las tribus tenían su, ¿cómo es que le dicen? La tribu donde están, ellos son primeros y segundos sus jefes, como es tribu. Bueno, cada tribu tenía un jefe y ese jefe tenía otro jefe que dirigía. Entonces vemos que ellos están dirigidos por su jefe. Eso lo podemos ver en el 31, pero ya lo hemos leído. Un adolescente está bajo la autoridad de sus padres. La adolescente no tiene autoridad por ella sola. Mientras ella esté bajo el gobierno de sus padres, ella tiene que respetar lo que sus padres ponen. Una mujer que está desposada tiene la autoridad de su esposo. Una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos. Sin embargo, está bajo la autoridad de los jefes, al igual que los varones. Una mujer casada está bajo la autoridad de su esposo. Asimismo, si una mujer hace voto a Hashem,
y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, la palabra hebrea que ha sido traducida como juventud es neurim, que significa adolescencia. Aquí vemos que una mujer tiene 3 etapas en el proceso. Menor en hebreo es ketana, adolescente es neará y en adulta es bogeret. Desde el punto de vista jurídico, podemos decir que una mujer que no tiene signo de pubertad o que no tiene 12 años de edad o es una menor, se ha desarrollado signo de pubertad, a los 12 años se convierte en una adolescente. Y después de 1 año y medio ya se convierte en una persona adulta. Avanzamos, amados. La venganza sobre los madianitas. Y lo encontramos en el 31:2. Y dice: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Aquí el Eterno nos está hablando. Nosotros recordemos, amados, lo que sucedió en la paracha anterior, cuando este Balaam, que tenía chullo ojo, amados, y como no pudo maldecir, ¿qué hizo? Dio una estrategia a las madianitas para que vayan y sedujeran a los varones de Israel, en la cual cayeron muchos, cayeron más de 24,000, 2,000 por cada tribu. Y vemos que se preparan para ir a vengar la muerte, amados hermanos. La venganza vino por causa del ataque que Madián había hecho contra las familias de Israel. Las hijas de Midian habían intentado destruir la moral familiar de Israel. Y vemos que ellos se contaminaron y se asimilaron muchos. Más adelante vemos lo que pasó. Dice que de la moral familiar de Israel, para que engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus dioses. De esa manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo, podemos ver también en el tiempo de Esdras, amados, cuando los hombres judíos se casaron con mujeres de otras naciones y tuvieron hijos que hablaban una lengua doble por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de sus hijos correrían el riesgo de perder toda la fidelidad del pacto y tuvieron que despedir a esas mujeres y esos niños. Podemos ver esa historia en Esdras 9, en Nehemías 13, los dejo ahí para que ustedes lo anoten. Esdras 9:10, Nehemías 13:23. Nosotros recordemos, amados, que cuando el pueblo fue en el exilio babilónico, después que salieron, dice que salió una generación que perdieron lo que es el reposo, perdieron los mandamientos, o sea, se alejaron de lo que los padres les habían enseñado. Entonces ellos se asimilaron a Roma y comenzaron a contaminarse, a casarse contaminando la raza. Y eso es lo que vemos hoy hasta el día de hoy. Realmente que la nueva generación que habita en aquel lugar realmente no son los originales. Podemos decir, habrán unos que otros que realmente vienen de esa sangre de Judá, pero la mayoría son gente que se asimilaron y dañaron, como quien dice, lo original que el padre traía. Cuando salieron ellos de ahí, ya eran puros jóvenes, y Esdras pues les comenzó a enseñar a que se vuelvan al Eterno. Pero vemos en Ezequiel, amados, que ellos dicen que en ese momento ellos sí pidieron perdón, pero asimismo después siguieron con la idolatría, y dice en Ezequiel que hasta el día de hoy no se han arrepentido, que siguen en sus idolatrías.
Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, en lo que sucedió realmente. Y dice que cuando fueron a la guerra, Moisés con todo el pueblo de Israel mataron también mataron a Bilán. También fue el destruido por lo que hizo. Él pensó que se iba a quedar vivo, pero también fue muerto. También pagó el precio de lo que hizo. ¿De qué le sirvió todo? ¿De qué le sirvió? Si de todas maneras el Eterno se las cobró. Vemos aquí también que hay un problema con la esposa de Moshe, que también dijeron que ella era madianita, pero vemos que ella era diferente. Ella se aceptó, ella se unió al Elohim de Israel, porque había hecho conversión. Estas mujeres de Midian y de Moab no tenían interés en asumir la fe de Israel, como fue Sífora, como podemos ver de Ruth, sino de destruirlas por medio del culto a los dioses paganos. Por eso vino la venganza. Entonces recordemos que habló Moshe al pueblo diciendo: armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin que suban contra Madián para ejecutar la venganza de Hashem. Entonces, ¿de quién es la venganza? Podemos ver en Devarim 32-35, dice: mía es la venganza y la retribución. Entonces vemos aquí lo que el Eterno está hablando. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho de tomar venganza a sí mismo, porque la venganza solo es de nuestro Padre. Como podemos ver en Israel, vengarse de Madián. Hashem delega a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino por una orden divina, como está escrito. Toma venganza. Vemos que aquí hay un mandamiento, amados, y es el 2:41, que prohíbe vengarse. Y lo podemos ver en Levítico 19:18. No te vengarás. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Hashem. Amén. Asimismo tenemos en Romanos 12:17-21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Elohim. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una gran estrategia, amados, que cuando usted escuche que se levanta, que están diciéndole que lo están atacando, lo están diciendo, usted sonría y gócese, porque muchas veces es necesario que pase, amado, para saber si estamos o no estamos. Y cuando hay un dicho que cuando los perros ladran es porque nosotros hemos subido un escalón más. Entonces, aquí el Eterno no nos manda a desquitarnos y que me las vas a pagar, nada, nada, amados hermanos, sino que uno, amado, tiene que devolver con amor, con amor. Y tengo un fuerte testimonio sobre aquellos, amados, pero bueno, no vamos a hablar de mí. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no vengarnos, amados, sino que dejarlo que el Padre se encargue de ese asunto. Y Él lo ha hecho, amado. Él lo ha hecho cuando nosotros nos hemos protestado, nos hemos quedado callados. Él lo ha hecho. Y después de un tiempo vemos los resultados y da tristeza, pero bueno, es como quien dice allá. En Proverbios 20:22 está escrito: No digas yo me vengaré,
Espera a Hashem y Él te salvará. Amén. Proverbio 24, 29. No digas cómo me hizo, así le haré. Dale el pago al hombre según su obra. Entonces vemos, amados, lo que el Eterno nos está hablando. Nos está hablando en el Salmo 94, 1 al 3, dice: Oh Hashem, Elohim de las venganzas, oh Elohim de la venganza, resplandece, levántate, juez de la tierra, de su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Hashem, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Entonces este salmo nos enseña, amados, a pedir a Hashem que ejecute la venganza en la tierra, como también está escrito en Revelaciones 6, 9, 10. Dice, bueno, pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrendo es caer en mano de nuestro abacados. Podemos ver lo que sucedió. Israel recibió la delegación de la autoridad de Hashem para ejecutar su venganza contra Madián y matar a todos. Podemos ver que nuestro amado Hamashiach ha recibido de Adonai la autoridad sobre todos los hombres de la tierra, como escrito está en Mateo 28, 18. Y acercándose, Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por esto él tiene el derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre todos los hombres que no lo obedecen, como está escrito en Revelación 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Del 11 al 16. Sí. Los ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Podemos entender que en las escrituras el número 12 tiene que ver con gobierno, así que cuando aparece el número 12,000, siempre en relación con la guerra, tiene que ver el dominio y la autoridad, y lo podemos ver, para que lo noten, amados hermanos, en Josué 8:25, Jueces 21:10 y 2 Samuel 17:1. Moshe envió a la guerra a 1000 de cada tribu, y a Pinjá, también fue Pinjá, él también quería luchar, amados, y él también fue el Cohen, hijo del Cohen del Eleazar, a la guerra con ella. Y vemos también que con los utensilios sagrados y las trompetas en sus manos para la alarma. Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra, según podemos entender en el 31:8. Dice que también mataron a espada a Bilán, hijo de Beor. Y Bilán recibió parte de la venganza de Hashem por haber dado consejo para hacer pecar a los hijos de Israel. El que causa en otro tendrá su castigo. Que peque tendrá su castigo. Aquí entendemos, amados hermanos, por qué dice Moshe que las mujeres de Madián habían causado la fornicación en Israel. Cuando se menciona las mujeres de Moab,
o las moabitas o las madianitas, podemos ver, amados, lo que sucedió ahí. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, tenían la necesidad de ser purificados. Aquí pasamos a otro que es de la purificación. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, tenían la necesidad de ser purificados por medio de rociamientos con el agua, purificando junto con sus ropas y otros objetos que se habían impurificado al estar en contacto con la muerte. Entonces vemos aquí en el 31:20 lo que es la purificación, amados hermanos, que uno tiene que purificarse cuando uno ha sido topado por un muerto o estar bajo un lugar donde está un muerto. Nosotros tenemos que aprender a purificarnos y por eso es aconsejable no asistir mejor a aquellos velorios solamente de acuerdo a lo que dicen las escrituras, que a través de un hijo, los padres, hermano, que es donde se puede asistir. Entonces el Eterno nos guía hasta en esos pequeños detalles, amados, para podernos así nosotros purificar. Podemos ver que en la purificación hay dos elementos, que es el agua y el fuego. La tierra fue purificada por agua. La primera vez podemos ver en el diluvio. La segunda vez será purificada en fuego, como está escrito en Pedro, segunda de Pedro 3, 6, 7. Dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inmundo con agua, pero los cielos y la tierra están reservados, los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Por lo tanto, hay dos maneras de purificar los utensilios por medio del fuego y por medio del agua. Aquí se habla solo de utensilios de metal para la cocina. La Torá no exige la purificación de los utensilios de otros materiales como madera, vidrio, barro, plástico. Sin embargo, las tradiciones establecieron que también sean purificados los utensilios de vidrio antes de ser utilizados en la cocina. Los utensilios de metal que hayan sido utilizados para calentar los alimentos. De la misma manera, ser caracterizados, pero los utensilios de metal que no hayan sido utilizados. Nosotros vemos, amados hermanos, que cuando antes de entrar a pesa, nosotros tenemos que purificar todas nuestras cosas que tenemos en nuestro hogar. Principalmente si uno solamente tiene aquellos utensilios solamente para pesa, es muy diferente. Pero nosotros a veces los mismos utensilios los utilizamos en el hogar, que eso debe de serlo cada pesa se lo podría hacer, amados. Y así mismo, aún la ropa, amados, aún la ropa que uno se compra, uno tiene que también purificarlo, porque muchas veces las ropas son presentadas ante imágenes, ante ídolos, y son consagrados hacia ellos. Entonces nosotros pues tenemos que purificar de todas esas cosas, que el Eterno cada día nos está ayudando a tratar de salir de todas esas cosas que hoy en día usted lo está viendo hasta la vuelta de su casa, lo está viendo. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado porque aún está dañando nuestros cuerpos, ese metal está entrando por medio de ropa, por medio de tantas cosas que suceden hoy en día. Bueno, el agua para la purificación, para las impurezas. Aquí se habla en primer lugar de aquellas aguas que fue salpicadas sobre las personas que habían sido contaminadas por medio de un cadáver. En hebreo se llama nidat, aguas de separación o aguas de impureza. La palabra nidat tiene que ver tanto con el agua de rociamiento como de la impureza de la mujer. Se interpreta también, significa que estos objetos tienen que ser sumergidos bajo una mikveh. Nosotros también sabemos como mujeres que nosotros también tenemos que hacer purificación cuando nosotros dejamos de menstruar. Tenemos que entrar a hacernos purificación. No nos podemos sentar en cualquier lugar, eso lo aprendí de alguien.
que nosotros cuando estamos en esa situación no podemos sentarnos en todos los lugares, sino que es mejor no salir de su casa y mantenerse pues con eso hasta que salga el proceso. Es más aconsejable hacerle también tevilá a los utensilios. Ya hablamos de lo que es la cacherización sobre los utensilios y lo que el Eterno pues nos había hablado todo este proceso, todo este tiempo, amados hermanos. Es lo que hemos hablado en este momento de todo lo que el Eterno nos ha permitido en esta parashá, el tener cuidado. Aprendí a tener cuidado de no hacer votos, o sea, de prometer algo y no cumplirlo. Tendré que tener mucho cuidado de eso. También nos habló, amados, de que debemos de cuidarnos en muchas cosas, amados, de no dañar a nadie, porque si digo, prometo algo y no lo cumplo, estoy hiriendo a aquella persona. Es lo que hemos podido entender en esta parashá, amados, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, porque en cada parashá, cada enseñanza a mí me está enseñando, amado. Porque yo me quedo pensando después, y digo, wow, muchas veces lo he leído, pero el rato de la hora me encuentro con algo muy diferente que viene y lo puedo así discernir, amados. Que el Eterno de Israel me los guarde y me los bendiga y me los prospere, amados, y analicemos realmente cómo estamos. Vivamos como que nuestro amado ya viene, ya llega. Como cuando uno espera una visita y uno está preparado, debemos de estar así, amados. Que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y me los prospere, amados hermanos, y que tengan un lindo fin de semana. Amén. Baruch Hashem.